Bueno, mi nombre es Gabriel Samson Olalde y hoy yo vengo a presentarles en este video seminario de la materia de microbiología y parasitología veterinaria a la bacteria conocida como Campylobacter jejuni. Como dije, el objetivo de este video seminario es presentar información pertinente al agente bacteriano conocido como Campylobacter jejuni. En este video se hablará sobre la morfología, la estructura, la fisiología y los mecanismos de patogenicidad que tiene esta bacteria. De igual forma se hablará sobre los hospederos y sobre otros aspectos como los tratamientos o mecanismos de prevención. Para comenzar con una breve introducción, Campylobacter jejuni tiene la siguiente taxonomía. Dominio, bacteria. Filo, proteobacteria. Clase, Epsilon proteobacteria. Orden, Campylobacterales. Familia, Campylobacteraceae. Y género, Campylobacter. Y la especie, pues, es Campylobacter jejuni. Lo que acabo de decir nos otorga cierta información acerca de este agente. Por ejemplo, desde lo más básico como al ser una bacteria, es un organismo procariota unicelular que carece de núcleo y orgánulos membranosos. Por su filo, podemos saber que es una bacteria gram negativa que se mueve por medio de flagelos y que es responsable de la fijación de nitrógeno. Es por eso que esta bacteria prolifera en medios ricos en dicho elemento. Por su género se puede deducir que son organismos microaerófilos y que además tienen una forma de S. En el laboratorio requieren un medio de cultivo de agar de Skirrow, siendo el principal de entre muchos. Es una de las principales causas de la diarrea del viajero. También son el principal agente bacteriano que causa gastroenteritis, al menos en humanos. Es una zoonosis y se distribuye en animales de sangre caliente, por ende se encuentra en animales domésticos que usualmente son dirigidos para el consumo humano, sobre todo aves. Como hemos dicho, este es un bacilo con forma de S, y de hecho, esta forma es la que le da el nombre al género Campylobacter, pues literalmente significa vara curva. Este bacilo responde negativamente a la tinción de Gram, por lo que se tiñe de rosa, y esto significa que tiene una pared celular delgada en comparación a otras bacterias entre las membranas externa e interna. Tiene un tamaño promedio de 0.5 micras de ancho y 0.4 micras de largo. Su genoma es de tipo ADN y este se encuentra en la región denominada nucleolo, al igual que en los plásmidos. En su membrana externa tiene los liposacáridos denominados antígeno O, los cuales le proveen una endotoxina que se libera cuando la bacteria ha sido lisada y también le proveen una integridad mientras está viva. Además, en esa membrana tiene otras proteínas que le ayudan a invadir al hospedero y la cápsula útil para la adherencia. Esta bacteria tiene una afinidad por el nitrógeno, como se mencionó anteriormente, al igual que es microaerófila, por lo que Campylobacter jejuni prolifera en ambientes con 5% de oxígeno, 10% de dióxido de carbono y 85% de nitrógeno. Prevalece además en una temperatura que oscila entre los 37 y 42 grados Celsius, aunque 42 grados centígrados es donde se siente mejor y donde se desarrolla mejor. Es por eso que esta bacteria se le considera más bien termófila. Aún así es susceptible a cambios bruscos de temperatura y humedad, sobre todo hacia temperaturas muy altas, ambientes secos y saturados de oxígeno. Como se puede observar en esta imagen, Campylobacter jejuni cuenta con un flagelo en su polo, confiriéndole una cualidad monótrica, aunque parece que hay algunos que son anfítricos porque tienen uno en cada polo. Además, este bacilo no es esporulado, por lo que su única forma de reproducción es por medio de la fisión binaria. La enfermedad asociada al agente es campylobacteriosis, que es una gastroenteritis, también conocida como diarrea del viajero. Es una enfermedad entérica de carácter agudo con una virulencia variable dependiendo de la cepa. Entre los síntomas que se presentan están la diarrea, el dolor abdominal, la fiebre, las náuseas y el vómito. Es una enfermedad bastante común alrededor del mundo, sobre todo en países subdesarrollados. Es por eso que se le conoce por su variante más coloquial de nombre, que es diarrea del viajero. Esta representa una de las principales causas de diarrea en el mundo y afecta a todas las edades, aunque principalmente a los jóvenes. Y realmente, aunque se da más en países o sociedades subdesarrolladas, no discrimina entre desarrolladas y subdesarrolladas.
Como se dijo anteriormente, es una zoonosis esta enfermedad y generalmente proviene de aves infectadas, por lo que se le conoce como su principal hospedero, pues es la vía principal por la que accede al ser humano. Se asocia esta enfermedad a malos hábitos de higiene o una higiene deficiente. Ejemplos de estos errores son la ingesta de leche no pasteurizada, el uso de agua no clorada y la cocción poco eficiente de los alimentos. La dosis de infección es de aproximadamente 500 organismos y se transmite por medio de la ingesta o contacto con las vías gastrointestinales, como se ha mencionado. El periodo de incubación es de entre 3 y 5 días, teniendo un rango más habitual de 1 a 10. En este periodo es cuando se presentan los primeros síntomas. Durante un periodo de entre 2 y 7 semanas, los portadores pueden expulsar heces contaminadas, las cuales pueden causar su esparcimiento a otros animales, incluyendo el humano. Puede permanecer en heces por hasta 9 días, en objetos por 24 horas y en el agua por un periodo de entre 2 y 5 días. La enfermedad realmente se considera o se maneja como asintomática, pues en muchos casos no presenta signos o síntomas muy graves. La tasa de mortalidad, por lo mismo, no es muy alta, sobre todo en animales sanos. En animales jóvenes puede llegar a causar diarreas y vómitos que pueden comprometer la salud del organismo, sobre todo en organismos que son muy jóvenes. Cabe recalcar que en ciertos casos Campylobacter jejuni puede provocar incluso abortos en bovinos y ovinos, pero eso solo sucede con ciertas cepas. Sus principales hospederos son mamíferos y aves, sobre todo estas últimas, puesto que son las que más eficientemente lo transmiten al ser humano, y esto se debe a que en muchas ocasiones las aves son asintomáticas, por lo que los productores no se dan cuenta y entregan esos productos al consumo humano, aunque también este patógeno puede venir de perros y gatos, al igual que otras especies como bovinos y ovinos, como se mencionó anteriormente. En humanos, los que son más susceptibles son los menores, sobre todo de entre 1 y 5 años son los que se consideran más susceptibles, aunque ninguna edad está realmente exenta de contraerla. Hablando del mecanismo de patogenicidad de esta bacteria, es que entra por vía oral, como se mencionó anteriormente, por medio de alimentos, bebidas u objetos contaminados. Una vez que ingresa, la bacteria se dirige al intestino y, ya que ha llegado, necesita colonizar. Para eso se ayuda de su cápsula, la cual le ayuda a librarse de los anticuerpos. Ya que ha cumplido con este requisito, por decirlo de una manera, la bacteria ahora se tiene que adherir al enterocito, que es la célula del intestino, y ahí es donde puede liberar las toxinas, que son las que causan daño al mismo y posiblemente pueden causar daño a células adyacentes. Cabe recalcar que para que esta bacteria pueda colonizar e invadir el tejido epitelial intestinal, necesita de los niveles de hierro adecuados. Dentro de los factores de virulencia importantes que le ayudan a la bacteria están los flagelos o antígeno H o F, que le permiten movimiento, la cápsula o antígeno BI o K, que es la envoltura polisacárida que le brinda protección a la bacteria, las toxinas, que tiene endotoxinas, conocidas como antígeno O, que son lipopolisacáridos que funcionan como antígenos débiles y están incrustados en su membrana externa, y las exotoxinas, que son proteínas que funcionan como antígenos fuertes. Ejemplos de estas exotoxinas son la CDT, protagonista de los estragos que efectúa sobre el enterocito, y la LT, que es similar a la exotoxina de la Escherichia coli. También están las adhesinas, que son las que le ayudan a la bacteria a adherirse al enterocito. Ejemplos son la CADF y la PEB1. Y las proteínas involucradas en la invasión son la CADF, también al igual que la CIAB, UDG, COM-B3 y CAP-A principalmente, aunque hay otras que también participan en esta función. Previamente mencionada, la toxina CDT o toxina distendante citoletal se divide en tres unidades, A, B y C. Esta toxina hace que cuando la bacteria entra al enterocito, ataque a la envoltura nuclear y rompe la cadena de ADN, deteniendo el ciclo celular y matando a la célula en el proceso. Por eso es que se suele referir a ella como una DNasa. En conjunto con la enterotoxina, como por ejemplo es la LT,
Ambas afectan al organismo, al enterocito y provocan las diarreas características. Después de causar el daño en una célula, la bacteria es liberada para invadir otros enterocitos adyacentes, intenta sobrevivir dentro de los macrófagos para diseminarse localmente o simplemente es eliminada. El control de esta enfermedad no es algo complicado y en la mayoría de los casos no es necesario, pues no presenta graves afecciones ni complicaciones. Lo que puede utilizarse es la reposición de líquidos y electrolitos debido a la diarrea ocasionada por el patógeno. Aunque si hablamos de tratamientos o medicamentos, están los antimicrobianos que se recomiendan cuando la bacteria ha logrado ya invadir las mucosas intestinales y se presentan mayores problemas, o también cuando el paciente es asintomático y lo que se busca es evitar la eliminación de patógenos por las heces para evitar los contagios. Campylobacter jejuni es sensible a fármacos tales como la eritromicina, las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Es igualmente susceptible a desinfectantes con alcohol y a temperaturas de 120 grados Celsius por periodos cortos de tiempo. La prevención de la enfermedad no es complicada, simplemente se necesita mantener la higiene en todo momento, desde donde se tienen los animales, mejorando la bioseguridad y la higiene, pasando por el proceso de sacrificio o extracción del alimento hasta la preparación y consumo del mismo. Los animales deben de vivir en un lugar limpio y seguro, se debe controlar su salud y se debe sacrificar a los animales en un lugar limpio y hay que desinfectar lo necesario, al igual que desinfectar y o cocinar bien los alimentos. Se recomienda cocer los alimentos o cocerlos para eliminar la posibilidad del consumo de patógenos, así como en la leche o productos cárnicos, al igual que se recomienda hervir agua o evitar tomarla de fuentes desconocidas. La aplicación de calor es el método más efectivo para eliminarlo de los alimentos, básicamente. Como conclusión diré que es muy importante conocer la información al respecto de este agente, pues Campylobacter jejuni, al igual que muchas otras bacterias, presenta un peligro a la salud tanto animal como pública o humana, lo cual es una de las tareas, sino que la tarea principal del médico veterinario zootecnista. Es por eso que es importante que el estudiante y el profesional conozcan estos aspectos, tengan estos conocimientos para poder encargarse de acuerdo a cómo deba suceder, de acuerdo a ciertas situaciones y así poder prevenir ciertas situaciones o tratar y solucionar ciertas situaciones o problemas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Estas son las referencias que utilicé para realizar mi video y espero que les haya servido la información que presenté. Si tienen cualquier duda, siéntanse en la libertad de comentar en el grupo de Facebook para que yo pueda, dentro de lo posible, contestar o solucionar estas dudas que tengan y así todos podamos tener la mejor comprensión sobre el tema. Gracias.